Hola, bienvenidos a Diáspora Azul. Yo soy Claudia Zavala y les agradezco por acompañarnos en este espacio en el que nos gusta compartir historias de vida, reflexiones y grandes pensamientos, anécdotas, ideas, planteamientos, todo lo que esté alrededor del tema migratorio y que nos ayude a reflexionar de esas grandes experiencias desde unos puntos de vista que no siempre se abordan. Hoy vamos a enfocarnos en uno de los elementos más desafiantes dentro de la experiencia migratoria y es el relativo a lo laboral y a lo económico, por supuesto, que suelen ir aparejados. Y más concretamente al enorme reto de emprender en un país que no es el tuyo. Y para hablarnos de su experiencia en este contexto, nos acompaña desde California Karim Marana. Hola Karim, bienvenida. Hola Claudia, buenos días, gracias por la invitación. Recuerdo, Karim, que cuando compartimos tu historia por primera vez en Diáspora Azul, nos contaste que, bueno, que prácticamente tu proceso de integración en Estados Unidos y de ir consolidando metas, ¿verdad?, en este país, ha tenido mucho que ver con las decisiones que has tomado en el terreno laboral y económico. O sea, les cuento que Karim es actualmente lo que en Estados Unidos se conoce como Mortgage Loan Officer, que es algo así como un oficial de préstamos hipotecarios. Cuéntanos, Karim, ¿cuál ha sido tu principal desafío a la hora de emprender fuera de tu país? Mira, el principal desafío en este país, cuando empecé pues, a querer trabajar por mi cuenta, fue decir cómo lo hago, cómo voy a aprender y todavía tratar de mantener las cosas que yo hacía. Porque cuando hablamos de voy a trabajar por cuenta propia, quiero hacer algo más, no quiero estar solamente teniendo un trabajo con un salario, dices, pero bueno, no puedo dejar lo que estoy haciendo, Claro. de qué voy a vivir. Entonces tienes que encontrar la forma de empezar a encaminar las dos cosas al mismo tiempo. Estirar el tiempo. Ya tienes tu trabajo de 8 horas, más las horas del, aquí le dicen el commute, el tiempo que te lleva a ir de tu casa a tu trabajo, que fácil Sí, puede sí, ser sí. 1 hora cada ida. Entonces estás hablando de 8 horas de trabajo más 1 hora de ida, 1 hora de 10 horas. Encima tienes la familia y todavía quieres encontrar tiempo en el día para poder aprender lo mejor lo tuyo, poder desarrollarlo, empezar a hacer que trabaje. Es, al principio es el tiempo y los recursos, porque ese proceso de aprendizaje tienes que dedicar un tiempo, como dirían, de a gratis. O sea, es Claro. un tiempo que no te va a traer un retorno económico inmediatamente, sino que tienes que invertir, encontrar las horas en medio del día de todo lo que ella hace. Y me sigue pasando porque uh, siempre quiero hacer otras cosas, hacer más. Yo digo, pero de lo que ya tengo y de lo que ya hago, a qué horas lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y no puedo dejar lo que ya hago porque entonces ya no simplemente voy a decir, bueno, voy a hacer este otro negocio nuevo y voy a dejar lo que ya hago. Tiene que seguir generando ingresos, lo que ya tienes encaminado antes de poder empezar a hacer algo más. Entonces, siento que el principal reto es ese, el tiempo y cómo empiezas algo sin dejar lo que ya tienes, L- cómo divides. Correcto. La gestión del tiempo, ¿verdad? Em, la gestión de, obviamente, tus recursos. El tiempo es un recurso importante, pero también si tienes un pequeño capital para invertir en caso de que sea necesario formarte, ¿verdad? Aunque hoy en día sabemos que hay mucha información, muchos recursos para poder formarte en línea de manera gratuita, pero muchas veces según en lo que vayas a emprender o en lo que vayas a meterte es un sector que requiere de formaciones o de licencias o de capacitaciones más oficiales y también ese es un recurso que se tiene que tomar en cuenta.
pero pienso que quizá dentro de ese punto, en ese escenario en el que me siento absolutamente identificada contigo, el elemento que quizá cuesta más, y no sé qué pensarás, es la energía que puedas mantener para poder hacer eso. Porque si has estado todo el día, ¿verdad? Súper reventada desde que madrugaste para ir al trabajo, el conducir, lidiar con lo de tu trabajo, entre comillas, tradicional, ¿verdad? El inicial, el que todavía estás manteniendo antes de dar el salto y luego regresar a casa, si hay niños, ¿verdad? Pues ayudarles con el tema de sus tareas, y si tienes un compañero, una persona también responsable en ese sentido, pues hay obviamente que es como idealmente debería de ser, pero muchas veces no coinciden en horarios o no siempre hay una segunda persona ayudando y apalancando en eso, y luego cenas y dormirse y todo eso. Entonces, al final del día es cuando tú mental y emocionalmente y físicamente tienes que estar con toda la energía para aprender algo nuevo, algo distinto. Y ya no con unas edades en las que el cerebro lo capta todo súper rápido, ¿verdad? Sino que es más complicado. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo has experimentado? ¿Ha formado parte de tu proceso? Sí, definitivamente la energía que pues antes, te digo, la palabra energía hasta hace poco la entendí, realmente antes era como lo pensaba, oh, no tengo ánimos o ya no tengo fuerza, pero es la energía. Y sí pasa, y sin embargo es porque tiene que ser el tiempo o temprano antes de que empiezas todo Sí. y levantarte más temprano de la hora que ya te levantas o te quedas en la noche después que terminaste con todo tu rutina normal, digamos. Y sí pasa mucho, por eso es que también he tratado como de un poco de dadas las experiencias familiares que he tenido, de cuidarme en lo que uno pueda, con vitaminas y a veces sí hasta desconectarse y hacer algo chiquito para ti, aunque sea al final de la semana, pero es otro reto importante porque tu cuerpo tiene ciertos límites y no es igual cuando tienes 20 años, yo lo hacía, que te cuestas a medianoche y te levantas a las 5 de la mañana, duermes 5 horas, Fresca pero como estás lechuga, ¿ves? joven. Sí. Ya 20 y tantos años después ya la energía no es igual y el cuerpo también necesita sus horas de sueño y necesita buenas horas de sueño porque también si estás como haciendo muchas cosas, estás durmiendo pero el cerebro no se desconecta y eso te mantiene más cansada para el día siguiente. Y ya en El Salvador, Karim, ¿tú habías hecho algo relativo al emprendimiento o fue el escenario migratorio el que propició a que te lanzaras a hacerlo? No, ya en El Salvador yo lo había hecho. Por eso te digo que ya cuando tenía mis 20 sí hacía eso, de acostarme a Sí. medianoche y levantarme a las 5 de la mañana. Pero yo lo hice allá de una forma bien curiosa porque siempre me llamó la atención como el negocio, las ventas, pero y mi hermano también, pero mi mamá fue algo que a ella no le gustaba. Mm. Ella siempre quería un tipo de trabajo diferente, y lo hizo, su pasión fue ser profesora, pero se dio un poco la oportunidad, ni siquiera como muy planeada, fue como que me lanzo y lo hago. Una señora vecina estaba vendiendo su negocio, tenía un mini super, como los conocemos en El Salvador, Ujú, ujú. que tienen pues tiendas de conveniencia serían, ¿no? Sí. Como tiendas de conveniencia y ya lo tenía pues bastante bien como la estructurado, digamos, la clientela. Y ya se quería venir para Estados Unidos la señora y pues por eso lo quería vender. Y mi tía, con la que vivía cuando estudiaba, estaba pegado de la casa de ella y fue como yo dije, lo vi como fácil. Bueno, lo vende, dice que lo vende, voy a preguntar si puedo conseguir el financiamiento y en el lugar donde yo trabajaba, en la cooperativa, pregunté y me lo dieron. Yo dije, bueno, lo voy a hacer, pero nunca había tenido un negocio así con un local establecido y no pensé tantas cosas.
Ujú. simplemente lo hice. Y cuando ya estaba metida en eso, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién lo va a cuidar cuando yo no esté trabajando? ¿Cómo hago para comprar eso? Pero sin embargo, de último minuto, entre mi madre y mi tía me ayudaron a buscar a alguien que me ayudara a cuidarlo mientras yo no estaba. Yo contraté a una empleada y el fin de semana, temprano en las mañanas, porque te digo, antes de irte a tu trabajo y en la noche, lo hacía yo y los fines de semana eran completamente dedicados al negocio, a comprar productos que no llegaban pues los vendedores a la casa, ahí, perdón, al negocio. Y me gustaba y fue una experiencia definitivamente de hacer algo más, de hacer algo más, no solamente el trabajo que ya tenía, que pues me gustaba también y me daba pues los recursos económicos para hacer las cosas que yo quería hacer también. Y entre medio, el tiempo que tuve el negocio fue cuando empecé a estudiar la maestría. Así que Sí. salía del trabajo, todavía me iba a las clases de la maestría, a veces todavía algún trabajo que había que reunirse o estudiar, y después el negocio también. Había días que pues no siempre me quedaba estudiando, pero sí tenía las clases y llegaba tarde. Así que de esa vez pues me quedó la experiencia y me gustó. Me di cuenta que me gustaba mucho hacer algo más por mi cuenta y tener como esa independencia, digamos, de que si no recibes un ingreso de una fuente, va a venir algo más de otra fuente. Diversificar, ¿verdad? Ujú. Sí, Y definitivamente trabajar la mentalidad, ¿verdad? De ir más allá bueno, nosotras quizá formamos parte de esa generación en la que se nos dijo que si éramos buenas estudiantes, dedicadas y todo eso, íbamos a conseguir un buen trabajo y luego ser buenas empleadas y como que garantizar la vida, entre comillas. Pero sabemos que eso no es cierto, eso ya hace décadas, ¿verdad? El mercado laboral se transformó y actualmente a pasos agigantados está cambiando cada vez más y ese modelo, ese sistema, ¿verdad? Definitivamente es bastante arcaico. Quizás nosotras somos como esa generación bisagra, ¿verdad? En la que nos ha tocado, bueno, recoger lo positivo que se pudo haber construido y sembrado con esa mentalidad de esfuerzo, porque por supuesto se necesita tener un componente importante de esfuerzo, pero también abrirte a otras dinámicas, ¿verdad? Distintas de ver opciones de negocios o de cuestiones que no tienen que ver necesariamente con ser tú una empleada. Tu tema al estar en Estados Unidos, la mentalidad, la transformación de esa mentalidad, ¿cómo la has vivido? ¿Ha sido de manera consciente para ti? Trayendo esa experiencia que tenías ya en El Salvador, llegar a ese entorno migratorio, a California, ¿cómo has ido transformándolo y cambiándolo hasta llegar a lo que te estás dedicando ahora? pues curiosamente también, te digo, fue como un ciclo porque tenía el negocio y cuando ya tomé la decisión de emigrar, pues sí lo vendí, casi terminé como ese ciclo en mi vida y tenía la idea un poco más fresca de lo que había logrado pues hacer en El Salvador. Cuando vine y me di cuenta que para empezar los trabajos en El Salvador, yo puedo decir, es una forma de verlo, ¿no? Son más estables. Pues alguien Mm, puede conseguir un trabajo en una empresa y si pues es un buen empleado y la empresa pues no tiene problemas económicos, tú tienes garantizado un trabajo, entre comillas, de por vida. Puedes estar ahí 10 años, 20 mm, años, 30 años y te van a pagar tu mismo salario, y pues tal vez te ascienden, que bueno, pero son más estables. En cambio aquí me topé con el hecho de que los trabajos para empezar son por hora, sí. te pagan por hora y no es como un derecho que te ganas el tener un trabajo de 8 horas de tiempo completo. La Sí. mayoría de negocios grandes
digamos tal vez del comercio, o te contratan para empezar solo medio tiempo. Sí, O sea, si alguien está buscando flexibilidad de tiempo, qué bueno, pero la gente que está buscando tener un ingreso mensual sí. razonable para poder cubrir sus gastos es un problema. Tiene que Siempre buscar otro complementario, ¿no? están, tienen que buscar otro Sí, complementario, y ahí es cuando muchas personas acaban teniendo dos o hasta tres sí, trabajos mientras logran ganar ese derecho de piso, de sacarse la lotería. Mucha gente así lo ve cuando, por fin ya me hicieron empleado de tiempo completo. Y para mí eso era como, ¿por qué no un empleado aquí no tiene derecho a su día completo de sí, trabajo? ¿Por qué no lo dejan? sí, Y los trabajos son más inestables, decía yo. A la fecha es como, y te da miedo porque viene uno acostumbrado de un salario, de una jornada laboral de 5 días que ya está implícita. Con más razón empezaba a pensar yo, ¿qué más se puede hacer? Porque si hay semanas que te dan menos horas, semanas que sí te dan las normales, pero estás a merced de lo que pueda decidir el dueño del negocio. Decía, ¿qué más se puede hacer? Y empecé a ver también los negocios como mucha gente ni siquiera hablaba inglés, no hablaban sí, inglés, no tenían conocimiento de muchas cosas, sin embargo, sabían hacer el trabajo que estaban realizando y lo hacían. Entonces me empezaba a dar todavía esa inquietud de, sí, se puede hacer también aquí algo más, solamente que los primeros años fueron dedicados a aprender a abrir camino, a entender el sistema del país. A la correcto. fecha, abrir un negocio no es tan fácil, o sea, te puedo comentar eso, no sé, tal vez si lo dejas después por fuera. Mi esposo está tratando de emprender un negocio también, y suena, muchos lugares te dicen, hazlo, hazlo, pero cuando ya empiezas a ver, okay, cuáles son los pasos, tengo que conseguir un número de identificación tributaria, cómo se hace eso, o es fácil, solo tiene que aplicar, aquí se lo mandan. No fue tan fácil, hubieron muchas trabas de por medio, que eso duró muchas llamadas, muchas visitas, incluso a las oficinas, cartas, faxes, más de 6 meses para obtener ese número. No, Una cosa tan sencilla como que dice la sí, gente, solo se aplica en internet. sí, Alguna gente les resulta así, pero otros casos no. Luego, ¿y ahora qué haces? Te tienes que pedir permiso a la ciudad. Oh, pero yo no voy a estar en un lugar fijo, voy a hacer servicio móvil. ¿A dónde lo hago? Y nadie correcto. te dice, o sea, y empiezas paso a paso a paso. Ya cuando quieres hacer otro tipo de negocio, tal vez un comercio o un servicio más, ¿cómo sería la palabra? Como decirte, un tipo de servicio más, porque yo también doy un servicio, pero es en el área financiera, pero tal vez un tipo de servicio más en el área comercial, tal vez sería Sí, la palabra. Tienes que seguir un protocolo y otros pasos, y no es fácil ir encontrando el caminito. sí. O sea, En muchos lugares pues tienes que pueden perseverar decir sí. mucho, sí, sí, o sea, tienes que tener muchas ganas, mucho ímpetu, tener asesoría, incluso a veces es necesario, ¿verdad? Buscar algún tipo de asesoría para que gente con un poco más de experiencia en eso, en ese tema de trámites, te ayude y lo haga, pero definitivamente en el camino seguro habrá mucha gente que cuando mira esa pequeña montañita ya no continúa. O sea, puede ser Ya no un continúan o elemento, hacen sí, una de dos, o ya no continúan o pues mucha gente empieza a hacer las cosas a como pueden, a como caiga, pero no son de la forma no siguiendo las líneas adecuada. legales y adecuadas al 100%. Las líneas legales y adecuadas que eventualmente pues te pueden crear, o sea, ciertos como dificultades en el futuro porque no Así es. hiciste bien esto desde el inicio, o te pueden impedir también crecer. Y sí, fue encontrando un par de lugares donde habían asesorías, pero los todavía no eran como una guía de pasos del 1 al 10 cómo hacerlos, sino que son guías todavía bien generales.
para la mayoría de negocios tal vez más comunes, pues que pueden ser en este país negocios de limpieza de casas o negocios Sí. de jardinería, pero otro tipo de negocios no hay realmente una guía, no la hemos descubierto. Entonces, por ese lado, pienso que también es un reto, porque aunque alguien tenga toda la buena intención y como tú seas la mejor persona en dar ese servicio, por ejemplo, en pasteles, si tú eres la mejor persona en hacer tus pasteles, pero tus pasteles son los más ricos, no importa si no logras encontrar el camino y la estructura para poder hacer crecer ese negocio y llegar a más y salir de la cocina de tu casa y ya Mm, ponerlo en un comprendo. local y luego poner un segundo local. O sea, no es tan fácil. Pues, si la barrera del idioma un poco, pero aunque tal vez para mí no pueda ser la barrera del idioma, pero sí para mucha gente lo es, porque no se sienten con la confianza de ir y preguntar a las oficinas del gobierno, digamos, a oficinas locales, qué tengo que hacer, cómo puedo hacer eso. O sea, hay mucho miedo, mucha desinformación y tal vez no hay como realmente un grupo de apoyo más, más enfocado a hacer crecer estos negocios y pasarlos de hacerlo en tu casa o hacerlo de la manera artesanal a hacerlo ya de una forma más estructurada como negocio y hacerlo crecer. Ujú. ¿Y qué otros elementos crees tú que pueden disuadir, digamos, de alguna forma o como dejar a medio camino a las personas, hablemos de los hispanos concretamente, de las mujeres, lo que tú has conocido, lo que tú has visto en estos años? ¿Qué cosas pueden hacer? Ya has mencionado que el tema de los trámites, de la cuestión más burocrática, de que no siempre está al alcance la información, de que a veces no es tan fácil como parece, del tema del idioma, ¿verdad? Es otra herramienta, no tener ese dominio, pues te puede generar quedarte a medio camino. ¿Qué otro elemento has evidenciado tú que dices, esto de verdad hace que en especial las mujeres hispanas no avancen, aunque tengan ideas de negocio, aunque quieran emprender, aunque sean muy capaces, ¿verdad? Creativas y en todo sentido, pues, eh, no sé, esencia pura, ¿verdad? Para poder desarrollarse en ese sentido. ¿Qué cosas son las que hacen que la gente a veces no alcance esos objetivos o no se desarrolle en el ámbito del emprendimiento? Pues pienso que como mujeres quizás la parte que o la barrera más grande es eso, el que somos mujeres y que somos las que nos ponemos diferentes sombreros y hacemos diferentes tareas. Que somos mamás, somos esposas, somos familia, somos las que hacemos todo en un país donde no tienes un grupo, un soporte. Tal vez para mí sí el caso es ese. No hay una mamá, no hay una tía, no hay un primo, no hay. Una red de Eres tú apoyo, nada más. ¿no? Ujú, Yo digo, bueno, como dicen en inglés, one woman show, o sea, ujú. eres la que hace todo. O como digo también, como cura de iglesia, como cura de Repicando, pueblo. repicando y dando misa, que decimos, sí, 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 Y te toca hacer de entonces, todo, sí. para nosotras, el tener que hacer todos esos roles y es, es realmente el impedimento más grande, porque aunque uno quiere hacerlo y uno haga bien lo que hace, tienes que parar cuando estás haciendo de mamá, cuando estás haciendo de esposa, que pasó la semana, trabajaste y tienes que ir al supermercado porque ya no hay, tienes que abastecerte de comida, o sea, tienes que hacer todo. Vas, compras la comida, tienes que regresar, traerla, acomodarla. Igual, no, aunque está la máquina, la lavadora en tu propia casa, hay que meterla, sacarla, doblarla. O sea, todo eso no tienes nadie, eres tú para todo. Y solo tienes 24 horas en el día. Mm. Entonces siento que esa es la barrera más grande porque quizás volvemos como a lo mismo. Como mujer, el recurso tiempo
cómo lo distribuyes, cómo haces más rápido todas esas otras tareas que tienen que ser hechas, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Si tienes niños pequeños, ¿quién lo va a hacer por ellos? Eres tú nada más. Y llega un punto en que pues, te agotas, te cansas, también necesitas descansar, ya el cuerpo no te da para más. Correcto. Y las redes de mujeres, en tu caso, en tu proceso, ¿verdad? ¿Ha habido algún momento, una etapa, una fase en la que te has apoyado en otras mujeres? En este caso, has dejado claro que en cuanto al ámbito familiar, pues sí, te ha tocado prácticamente sola, estás con tu compañero, ¿verdad? Pero las cuestiones de casa, pues hay un peso en el que siempre las mujeres seguimos teniendo pues una carga importante, la carga mental además, porque aunque ellos hagan muchas cosas que también les corresponde, es como que mentalmente siempre estás tú a la cabeza de todo eso, ¿no? Encargada de todo eso. Pero en algún momento, específicamente con el tema concreto por ejemplo, entrando de forma concreta a tu formación de Mortgage Loan Officer o ya entrando en esa especialidad que hiciste, ¿encontraste en algún momento alguna red de mujeres donde te apoyaste, donde creciste, donde empezaste a ver cómo eran otras dinámicas? ¿O fue un camino también en solitario ese para ti? Fue un camino solitario. No ha habido un grupo así como de apoyo de mujeres, no. Fue un camino en solitario y en el camino pues fui encontrando apoyo, pero como individual, o sea, de una persona, luego más adelante en mi experiencia otra persona, pero era un apoyo pues como más profesional, pero apoyo como de grupo de mujeres que tú puedas Que están ir también creando. intentando emprender o que estén un poco con tu misma dinámica, teniendo más o menos una mentalidad compartida, ¿no? Que te comprendan, que te alienten. No, no lo tuve, no lo tuve, fue un camino un poco solitario. Te digo, apenas recién el año pasado, pues había empezado como pues no era, sí era un grupo de apoyo, pero era un programa de, de coaching pues Sí, pagado, era sí, pagado, no era como un grupo de apoyo que existía y que pudiéramos otras mujeres igual que yo con los mismos retos, sino que era pues algo como que yo lo busqué, claro. como unas clases, digamos, pero no. Y recientemente, quizás de un par de años para acá, he podido crear un poquito una red de apoyo con algunos vecinos que Sí. cuando lo pienso, casi 15 años aquí, que yo apenas logré establecer un contacto con los vecinos de dos Mm, años para acá, han sido muchos años ah, buscando en solitario. definitivamente. ¿Y cuál crees que ha sido tu principal miedo en este proceso, Karim? ¿Cuál ha sido el punto en que dices, esto no solo es que fue difícil superarlo, sino que me dio miedo, me asusté en algún momento dentro de tu etapa de desarrollo, de aprendizaje para llegar a la meta de formarte en lo que estás desarrollando ahora? Pues el miedo siempre es como ya el volar por uno mismo. Sí. Cuando, cuando haces la transición, cuando tienes que dejar tu parte segura, cuando ya no puedes ser, ya no puede ser y también uno decide que ya es el momento de dedicarte de lleno a lo que tú quieres y dejar tu lado seguro. O sea, yo lo llamo la safety net, o sea, Sí, tu red de seguridad cuando ya la sueltas y dices me voy a lanzar y sí, no hay quien te cache. sí. Ese miedo de y si no funciona, y si no puedo generar el ingreso que Mm, necesito cada mes, y si no, de dónde viene mi próximo cliente, es ese miedo de dejarlo seguro, o sea, lo que hablábamos,
cuando ya estás como avanzando más en tu emprendimiento y ya quieres realmente tener más tiempo para dedicarte de lleno a eso, ya no quieres estar también partiéndote, Sí, pero luego viene el otro reto, ahora depende 100% de mí poder mantener que esto funcione y que te traiga los recursos económicos, los mismos que sí, tenías o más, sí, sí. que te reemplace cuando dejas ese trabajo que hablábamos al inicio, cuando vas dejando ese trabajo fijo, entre comillas, que tenías para dedicarte a lo tuyo, ese miedo de si no funciona y qué voy a hacer. So, Y esa parte es duro. sí te asusta, porque todo lo que tienes puede desbalancearse, arriesgas todo lo que tienes Ujú. y no hay nadie. Yo siempre decía, no hay una mamá, no hay un papá, no hay nadie que vayas y le digas, mira, este mes no alcancé para pagar mi cuenta, ¿me puedes ayudar? No hay, o sea, eres tú, no tienes a nadie más que te cache. Y frente a ese escenario, ¿qué es lo que te ha ayudado a resistir, a mantenerte, a enfrentar cada día eso y a decir, bueno, pues aquí voy, vea, tengo que darle con todo a pesar de la incertidumbre y del miedo? ¿Qué característica o qué virtud has descubierto en ti que te ha ayudado a sobrellevar esa situación de miedo? Pues más ha sido como, es una parte mental, definitivamente, Ujú, los ejemplos. Los ejemplos porque siempre pienso, si mi mamá en El Salvador, con recursos más limitados y pues también ella como madre soltera, podía hacer las cosas y encontraba la forma de hacerlas, yo digo, ¿por qué no voy a poder yo? O sea, es un poco como los modelos ujú, de sí, fortaleza o de perseverancia que he tenido con ella y con otras mujeres también en mi camino. Digo, nada más solita nos damos el empujón en las costillas y tienes que seguir y vas a encontrar la forma, no te desanimes. Y como volvemos, te digo, a eso, al no tener esa red de seguridad, pues empiezas tú sola a creártela. Dices, bueno, voy a empezar yo misma a crearme, a tejerla, mi propia red de seguridad. Si no hay de nadie más, voy a empezar poquito a poco, pues si me caigo, yo misma me voy a haber creado esa red de seguridad si es el caso y se necesita. ujú, Que pues sí lo ha sido y los tiempos, como decimos, se guardan los tiempos buenos para poder sobrevivir el invierno cuando no hay comida, que las hormiguitas guardan comida en los tiempos sí, de sí, verano para poder tener cuando cuando es hace invierno y no frío, tienen que sí. salir. Sí, pero mira, tu trabajo Entonces, es súper importante, sobre todo, supongo que entre más en la comunidad hispana, ¿verdad? Porque tú eres una persona que asesora en un ámbito que es bastante fundamental en la vida, ¿no? Que es poder tener primero tu casa propia para poder residir, si eso es lo que quieres, o también para invertir, ¿verdad? Puede ser alguien que tenga un dinero, unos ahorros y decida invertir para pues eso, y más por el sistema estadounidense también, entre comillas, facilita un poco más ese tema, ¿no? De las rentas y todo. Entonces, en ese sentido, tú tienes que generar mucha seguridad, pienso yo, y mucha tranquilidad a tus clientes. O sea, tú tienes que ser una fuente de conocimiento, de seguridad, de acompañamiento, ¿no? Para que yo pienso, si yo busco a una persona que me asesore en ese ámbito, eso es lo que quisiera que me inspirara, ¿no? No solo que es una persona que me va a ayudar técnicamente, que sé que sabe del tema, sino que también me va a acompañar en un proceso que para mí también está implicando o sea, no son inversiones bueno, en 5 años ya estuvo, ya pagué, a veces uno está obviamente hipotecando 20 años de su vida en una decisión de este tipo. Entonces me imagino que el trabajo que tú tienes que hacer, o sea, cómo ha sido tu experiencia en ese día a día, en esa dinámica de tu trabajo,
de poder transmitir, aún tú sintiendo legítimamente ese miedo, ¿verdad? Dentro de tu propio proceso personal, tener que transmitir, ¿verdad? Seguridad, mucha firmeza también a la hora de pues, tener unos clientes que evidentemente eso es lo que están buscando en una oficial de préstamos hipotecarios. ¿Cómo lo has vivido? Sí, definitivamente, fíjate que este tipo de trabajo es un tipo tienes que establecer la relación en la confianza. Sí, Tienes que ganarte la confianza de las personas porque mm, son personas que a veces vienen referidas, pero solo porque vienen referidas no quiere decir que ya hay un poquito de grado de confianza, pero pero muchas personas no no van las con los conocen, ojos cerrados, obviamente. Claro, no, sí, no las conoces, son personas completamente desconocidas y tienes que hacerles las preguntas sobre sus finanzas. O sea, sí. y es difícil, no el primer día una persona te va a enseñar su cuenta de banco, Ajá, no un día mucha gente a veces te dice, no, mire, pero no te quiere ni decir cuál es su situación migratoria también algunos, la falta de conocimiento, muchas claro, personas no saben que con permiso de trabajo también pueden y piensan que ese no es suficiente. Eso cuesta, es un, es, es un trabajo de irse ganando la confianza con las preguntas adecuadas y de la forma correcta, no solo por la parte legal, sino también por la parte personal, porque no puedes hacer ciertas preguntas muy directas, sí, porque no vas a lograr que esa persona se abra si haces las preguntas de la forma equivocada. Y a través de los trabajos que empecé a tener cuando llegué aquí, que me tocaba empezar a hablar con las personas, fue como una habilidad que fui desarrollando poco a poco sin darme cuenta, porque yo pienso que cuando estaba en El Salvador me sentía que era una persona tímida, sí hacía como muchas cosas, pero era una persona tímida que no hablaba y mi trabajo, el que realizaba allá, era mucho por correo electrónico, sí en el teléfono, pero pues te da menos miedo hablar con alguien en teléfono que en persona. sí, sí, Pero aquí era, era hablar con las personas, a la fecha es llevarlas de la mano paso a paso. Cuando vienes a sentir realmente tú estás haciendo un trabajo de venta, estás vendiendo a tu claro, persona, claro. estás vendiendo el trabajo que vas a hacer, pero no lo sentí así, no, aprendí a hacerlo inconscientemente. Cuando ya empecé a trabajar más el tema de, bueno, quiero crecer más como mi profesión, porque siento que eso es lo que logré hacer aquí, una otra profesión. Y decían, oh, nuestro trabajo de ventas, y decía, yo no estoy vendiendo. Pero sí, cuando ya escuchaba el concepto y sí estás vendiendo, creas una relación, vas llevando a la persona mano a mano. Muchas veces al contrario, también hay personas que tienen muy buenos ahorros y no te los quieren enseñar tampoco. Tienen unos en una cuenta, otros en otra, otros en otro Mm, y quieren, no saben cómo, tienen miedo pues de que les vayan a robar o que los vayan a engañar e irse, o situaciones personales también. A veces algo como, está una pregunta, ¿está usted legalmente casado? Y te dicen, no, no, me casé en mi país, pero aquí no. ujú, Entonces, es, y esa parte y ya entras un poco como una persona puede tener esa duda. Y ya entra la parte familiar, las historias de pareja, y, y tienes que, cada cliente te involucras en la historia de esa persona, en la parte familiar, en la parte de pareja, de tantas cosas, y eso es poco a poco con la confianza. Lo notas la primera vez pues que llegan a la oficina, están como que no te quieren decir mucho, ya como para una segunda o tercera vez ya los escuchas más relajados, ya te van haciendo el trabajo un poco más fácil, ya la información está fluyendo y el compromiso, Claudia, porque yo pues cuando acababa de venir a este país estaba la crisis pues
del mercado de los bienes y raíces cuando muchísimo, hablando de nuestra comunidad, muchos latinos habían sido engañados, digamos, Sí, pero fue falta de información y la ilusión de las personas de poder tener su propia casa y que se les daba la oportunidad más fácil y se lanzaron a hacerlo, las perdieron. Entonces, las personas tienen todavía miedo de que les vaya a pasar. Mucha gente volvió a comprar, de esa gente que perdió, ya habían como probado el gusto de tener su casa y la perdieron, entonces al contrario de un grupo, siento que ha sido un grupo pequeño que se quedó con esa mala experiencia de no, nunca voy a volver a comprar porque me pasó eso y me va a pasar otra vez. Más bien fue, también te voy a decir, aprendí algo bien curioso de ese el grupo más grande, que gente que sí la perdió, pero dijo, bueno, ya pasó el tiempo, las leyes perdonaron esos, perdonaron ese hecho de que dejaron perder las casas y les dieron la oportunidad de volver a comprar. Un grupo muy grande lo volvió a hacer. Y en esa experiencia también me dio a pensar lo mismo, Claudia, de que en El Salvador, cuando una persona pues compra una casa, te casas con esa casa de sí, por vida. sí, sí. En cambio aquí la gente es más flexible de si tuvo que dejarla ir y la perdió, no digo que no se sintieron mal y no se frustraron porque ese proyecto de vida no se dio, pero vamos por otra, vamos a seguir, vamos a intentarlo de nuevo. O lo mismo, mucha gente dice, no, pues esta casa ya está muy grande, necesito ahora una más pequeña, o está muy pequeña, necesito otra más grande. O sea, son más desprendidos. O se mueven de un estado a otro, buscan trabajos en otros estados y se van. Entonces, ese desapego, digamos, no es que no tengas apego a una inversión tan grande de una casa con la que vas a estar por años, pero es un poquito menos, como que lo sueltan más fácil, digamos. Las decisiones tal vez fluyen un poco más y en ese sentido es cuando te involucras en la historia familiar de cada persona y de las decisiones. Y yo siempre le digo a las personas cuando van a comprar casa, es muy rara la persona que viene y ya está lista y sale de esa oficina lista para ir a buscar casa hoy Claro, mismo o mañana. claro. Es un proceso de preparación de muchas áreas, porque nuestra comunidad latina por lo mismo tiene mucho miedo, mucha desinformación. Tiene mucho que Hay ver gente que con la educación financiera, ¿verdad? Que recibimos, la relación que tenemos con el dinero, todas esas creencias, ¿verdad? Que nos inculcan desde pequeños con el tema del dinero. Y al hilo pues eso, un sistema hipotecario también diferente, ¿no? Que te ata más, o sea, tu casa es tu casa para toda la vida y ahí te quedaste, ¿verdad? Entonces, es una suma de elementos, supongo yo, que también dentro de tu trabajo tiene que haber casi un elemento de formación, ¿verdad? Y de sensibilizar y de hacer mucha conciencia y de dar información importante para que la gente a través del conocimiento, ¿verdad? Vaya abriéndose a tomar decisiones distintas en su vida. Pero definitivamente la relación con el dinero puede ser una creencia muy, muy, muy limitante. sí, definitivamente la relación con el dinero, de lo que las personas tienen, porque aquí es muy común que la comunidad latina se dedica a trabajar, pero trabajar para qué, o sea, sí trabajan para pagar su vivienda, trabajan para pagar su comida y sus cosas, pero no hay una educación del dinero yo lo veo en otras culturas, como de que puedes ahorrar un poco, de que puedes invertir Invertir, también un pensar poco, en tu jubilación, ¿verdad? Un plan en más a tu mediano y retiro, largo un plan, plazo, claro. no lo hay. Y también en la relación con el dinero a veces algo tan fácil como guardar el dinero abajo del colchón. Ujú. La gente todavía tiene, aquí en este país todavía hay gente que tiene miedo de que si pones el dinero en el banco te lo va a robar. Y es una falta de desinformación con todas las cosas que han estado pasando últimamente estos meses Sí, en la sí, economía, que sí un par de bancos grandes sí. pues también cerraron y la desinformación de explicarle a la gente. Tuve clientes que me llamaban y me decían, ¿qué puedo hacer? Me aconseja que corra al banco y saque todo mi dinero del banco y yo decía, pues
me da más miedo que lo saque del banco y en el Y camino lo se lo tenga en roben la o eso, casa, claro. o lo pierda y lo tenga en la casa. Y he oído también historias de gente que por otros motivos guardan dinero en la casa y no cantidades pequeñas, hablamos de Ay, no. miles de dólares guardadas en la Sí. casa y que se los han robado. ¿Y a Ay, dónde? O sea, te lo roban en el banco o te lo roban en tu casa. Es una desinformación de saber de que hay leyes que protegen ese dinero en los claro. bancos, que está asegurado. Mucha gente todavía tiene miedo y desinformación de las cosas que puede hacer. Uh, y nos pasa, Claudia, porque cuando yo miro para atrás y digo, mi mamá sí me enseñó muchos valores, pero el manejo del dinero fue algo que fui aprendiendo pues Sí. a través del estudio y ya de la Sí. experiencia y de los trabajos en el área financiera que fui teniendo. Pero como cultura latina no le hablamos a nuestros hijos sobre el manejo del dinero. Sí. O sea, mucha gente todavía le crea esa idea a los hijos de generación a generación que el dinero es malo. El dinero es malo, pero lo necesitamos para vivir. Así O es. que el dinero no es importante. O que nada más te gradúas de bachillerato y vas a empezar a trabajar. O sea, mucha gente todavía no le fomenta la curiosidad de educarse, y menos el manejo del dinero, de educarse sobre el manejo del dinero. Yo, pues, por lo que hago, mi trabajo, trato de hablar con mis hijos y transmitirles y explicarles qué es lo que hago, qué cosas funcionan. He ido, pues, con ellos ya empezando a hacer cosas diferentes para una siguiente generación. Porque si yo no les hablo de eso, nadie más lo va a hacer. Así Aún es. el sistema educativo, yo lo he visto aquí en este país, ya hasta que están en bachillerato, si ellos quieren agarrar alguna clase de economía, pero en general no lo hay tampoco, no lo hay, una enseñanza sobre el manejo del dinero, tú lo tienes que buscar por tu propia cuenta. Tú lo tienes que inculcar y tienes sobre todo que hablar con tu ejemplo, con tu vida, ¿verdad? Porque no solo es un tema que también, o sea, formativo estrictamente, ¿no? Académico en el sentido de saber cómo funciona el dinero, cómo puedes hacer crecer tu dinero, pero es también un tema de actitud ante el dinero, ¿no? De frases que decimos en determinados momentos de la vida, ¿no? Referentes al dinero. Y eso quizás es lo que... Yo tengo un hijo pequeño también y créeme que incluso yo que me considero una persona que me gusta trabajar este tema de la educación financiera y de ser conciencia de todas esas creencias limitantes que, como haya sido, nuestras mamás nos la trasladaron porque, bueno, ellas también respondían a un tiempo y a una manera de ver la vida muy particular, ¿verdad? Pero incluso uno que se supone que está en el tema y está en una dinámica de querer transformar cosas, puede caer fácilmente en hacer, no sé, en tener frases, ¿verdad? Que se dicen tan fácilmente de, bueno, el dinero ¿qué crees que el dinero crece en los árboles? O que tengo compañía con la luz. Yo me acuerdo en mi casa, mi abuela decía, si tenían la luz encendida mucho tiempo y que tenemos compañía con la luz, con CAES, creo que se llamaba la compañía, una de las que había en ese entonces en El Salvador, o con ANDA, ¿verdad? El agua, cierren el chorro porque no tenemos compañía con ANDA, o no sé qué. Entonces, son cosas que parecen inofensivas, pero que calan, ¿verdad? En la psique de un niño súper pequeñito, creándote esa sensación de que es algo limitante y de que el dinero es un problema, ¿verdad? Y luego ya a gran escala se va acumulando, si eso lo sumas a que no hay una formación después consciente en ese sentido para transformar, que se mete luego en un sistema de endeudarse a temprana edad, ¿verdad? Que esté en un entorno además altamente consumista, en un sistema altamente consumista, pues, ¿qué quieres? Es una ecuación perfecta para no avanzar, o sea, no quedarte realmente en una situación lamentablemente triste, que mucha gente entra en esas situaciones a muy temprana edad y le cuesta salir de esas dinámicas bastante tremendas. Sí, definitivamente el tema del dinero en
creo que se transmite principalmente, pues lo vemos de nuestros padres, de, de eso, de irte creando esas ideas de limitante, de que el dinero es un recurso escaso y que siempre vas a vivir así, ¿sabes? Hay algo que siempre recuerdo de uno de mis, bueno, mi ex jefe y mi mentor. A la fecha siempre pues notamos nuestras pláticas, y hay algo que él me dejó bien claro. Me decía, mira, hay dos formas de hacer que el dinero rinda más. Una, reducir los gastos. Reducir los Así, gastos, lo que no necesitan. Pero va a poder reducir gastos hasta cierto nivel, porque también ya va a llegar un punto en que necesita comprar comida, necesita claro. pagar la casa, necesita pagar los servicios necesarios. No puede reducir todo, dejar de pagar completamente todo. Y la segunda forma es ganar más, Así es. encontrar la forma de generar un ingreso que le dé más dinero. Y siempre las tengo bien claras. Y yo digo, es cierto, uno puede acomodar en su presupuesto, que es lo que hacían tal vez nuestras madres, nuestras abuelas, pero no pensaban en esa otra segunda opción, porque ya reduje esos gastos, vamos a controlar lo que tenemos, pero ahora ¿cómo hacemos para que venga más? Ujú. Como Esa diversifico segunda, también, ¿verdad? Ujú. Esa otra esa fuente de segunda idea ingreso. Ujú. no se tenía, y pues como lo que hemos dicho, nos crearon con la idea de ve a la escuela, ve a la universidad, si sacas buenas notas tienes un futuro asegurado, te van a No. contratar en una empresa, si Ujú. trabajas bien siempre vas a estar ahí, te van a pagar. No te enseñan a desarrollar a ti mismo, qué más puedes hacer tú, cuáles son tus habilidades, y muy importante, cuáles son tus sueños, Ujú. qué quieres hacer, qué Sí. quieres hacer, no solamente un trabajo que te pague, sino qué quieres hacer. Yo se lo digo a mis hijos, especialmente al grande que ya empezó su primer año de bachillerato. Parezco de disco rayado, le digo a él, pero tiene que pensar, tiene que ver qué es lo que quiere hacer en la vida, Así es. qué es lo que le gusta, pero también que le pague, no solamente lo que le guste, sino cómo hacer lo que te gusta, pero que te dé Sí, un retorno. sí, sí, Las dos cosas son que esa importantes. también es otra creencia limitante, ¿verdad? El pensar que si te vas a dedicar a lo que te gusta, no vas a ganar dinero. Y sí, o sea, sí puede en algún momento confluir, ¿verdad? Pueden confluir ambos elementos. Y yo me planteo, Karin, volviendo al punto de tu experiencia, cuando compraste tu primer negocio, ¿verdad? El de la vecina de tu tía. Si tuvieses la oportunidad de ser nuevamente esa Karim de 20 años, ¿verdad? ¿O qué le dirías si pudieses entrar en la mentecita de esa Karim de 20 años que iba a comprar ese negocio, con el conocimiento y la trayectoria que tienes ahora? ¿Qué cosas te pondrías como en la lista, ¿no? De decir esto y esto y esto es lo que necesito hacer para que de verdad mi negocio funcione, para que escale, para que prospere. ¿Qué harías sabiendo la información? Ojalá la vida fuese así, vea, de bonita, pero bueno, como esto es un podcast y podemos soñar, tomamos esa Karim del pasado. ¿Y qué le dirías sabiendo lo que sabes hoy, teniendo la experiencia que tienes hoy? Y que de alguna manera como decírselo a tu hijo también, ¿verdad? Que está en bachillerato, decirle qué cosas son como los puntos que te sirven en este momento y que mientras más rápido empieces, mejor. ¿Qué le dirías? Pues le diría definitivamente prepárate, investiga más, porque cuando yo lo hice hace 20 años o más de 20 años, simplemente me lancé y fui aprendiendo en el camino. No hice un plan, no lo puse por escrito. Siempre le digo a mis hijos, la mano, el lápiz y el papel conectan con el cerebro. No lo puse por escrito, no me asesoré, no investigué, no vi opciones, simplemente pues vi el primero, digamos, la oportunidad, y la tomé, y lo hice. Pero pienso que pude definitivamente haberlo hecho crecer más, haber obtenido mejores resultados,
tal vez con menos esfuerzo, pero ah, ahora curiosamente estoy pasando por una etapa en la que estoy como teniendo esa oportunidad de nuevo. Y Mm, sí, me estoy dando el tiempo de informarme, de hacer un plan. Nunca vas a estar al 100% seguro de los resultados, pero de como disminuir un poco el riesgo, como sí, calcular el riesgo de lo que estás un haciendo. riesgo más calculado, sí, definitivamente. Sí, pero el miedo, pienso que cuando vas a iniciar algo nuevo, siempre está ahí. Y alguien me decía también, si no le da miedo, no estaría bien que no le dé miedo. Tiene que darle miedo. Ese Mm, sentimiento de que estás haciendo algo nuevo, algo desconocido, es el símbolo es la señal de que estás empujándote a hacer algo diferente, a hacer algo más del nivel donde ya estás cada día, en el que te sientes cómodo. Una forma de decir que te sientes cómodo porque siempre hay retos, pero ya sabes qué tipo de retos van a ser y ahí los vas manejando, pero cuando ya sientes ese miedo y dices, uy, y ahora lo hago, no lo hago, y das ese salto, pienso que es como ser humano siempre lo vamos a tener nada más, vamos a hacer un riesgo tal vez más calculado. gracias, Karim, por tu generosidad, ¿verdad? Porque creo que estas historias de vida, estas experiencias, sin duda habrá alguien que a lo mejor en este momento te está escuchando porque eso, tiene miedo a dar el paso, ¿verdad? O está en un momento de estancamiento y no sabe cómo escalar al siguiente nivel, o lo que sea, en algún ámbito de su vida. Creo que escuchar a alguien que se ha desafiado, ¿verdad? Durante tantos años y que ha también logrado hacer una transformación mental, emocional y que además sigue impactando a otras personas en la parte de formar y de educar y de intentar hacer algo distinto en una nueva generación, como dices tú, ¿no? Para transformar esas mentalidades tan limitantes y tan cerradas y que son como piedras que uno mismo se pone en el camino o se mete en su mochila y hace como todo este proceso o nuestro viaje muchísimo más pesado. Por eso te doy las gracias, ¿verdad? Porque compartir lo que has vivido puede ayudar de verdad a mucha otra gente. Así que gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, Claudia. Gracias por si alguien le puede Sí, ayudar. ¿Por qué no? Con mucho gusto. muy bien. Y con esto ponemos punto final a nuestro episodio de hoy. Yo le invito a que se suscriba, dele también a la campanita para recibir las notificaciones, ¿verdad? Cada vez que tengamos un podcast nuevo, una historia de vida nueva, un contenido interesante como el que hemos tenido hoy, reflexionando con Karim Arana desde California, ¿verdad? Que hemos estado hablando sobre lo que implica emprender en el ámbito migratorio. Así que yo, como les digo, soy Claudia Zavala y los espero aquí la próxima semana en Diáspora Sur. Hasta entonces.